Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este webinar que realizamos desde Agroeducación con las perspectivas de precio y qué está pasando en el mercado internacional y en el mercado local. De la mano de Salvador Di Stefano y Celina Mesquida. Muchas gracias. Bueno, estamos jugando a tres bandas. Sí. En la Semana del Amigo, así que le damos la bienvenida a Celina Mesquida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Salva? ¿Qué tal, André? ¿Cómo están? Muy bien, Celi. Bueno, queríamos preguntarte un poco cómo está en términos generales, para empezar como introducción, digamos, la economía de Estados Unidos con este señor Donald Trump y todas estas guerras comerciales y todas estas vicisitudes que se viven en las relaciones con terceros países entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y la reina de Inglaterra, ahora que está en el zinc y su relación con Putin. ¿Cómo vive el americano medio toda esta situación? Bueno, en realidad acá en Estados Unidos la economía va bastante bien, se pueden ver por los mercados accionarios que ya se marcaron ganadores antes de tiempo y siguen esa tendencia, ¿no? O sea, en este momento la tendencia es comprar acciones y vender mercados agropecuarios. Parecía que esa sea la tendencia y que hay que seguirla hasta que algo cambie. Y durante todo este tiempo, desde que Trump asumió, realmente entre que el empleo ha bajado, la economía en términos de poder adquisitivo que tienen las personas acá en Estados Unidos y realmente cómo está siendo seguido por todas las personas que lo han votado a Trump, evidentemente es una función bastante positiva dentro de Estados Unidos en términos económicos. Ahora bien, si eso lo trasladamos a cómo va a continuar esta historia luego de toda la guerra comercial y todo lo que está sucediendo en los mercados contra el mundo, vendría a ser desde Estados Unidos, es otra historia, ¿no? Vamos a ver qué define la OMC o la Organización Mundial del Comercio en función de todo esto que se está generando con China y con otros países y en función de qué es lo que se lleve a dirimir en ese tipo de instancia. Vamos a ver cómo sigue Estados Unidos, porque si Trump quiere seguir haciendo lo que él quiere en estos términos, posiblemente haya alguna chispa o posiblemente haya algún problema hacia adelante. Entonces me parece que lo que hay que seguir muy de cerca es si viene con alguna solución después de estos viajes, si viene más calmado para ayudar en algo al farmer y para ayudar en algo a todas las cuestiones que están surgiendo a partir de todas estas políticas que están desarticulando y desacomodando una economía que venía creciendo con algunas cuestiones, pero que seguíamos teniendo amigos en todos lados de Estados Unidos. Ahora hay algunas relaciones que se están quebrando y hay que ver cómo eso repercute en el mediano y largo plazo y ver si esta economía que está tan favorecida en este momento en términos de acciones, en términos de stocks y en un montón de otras cuestiones financieras, no se empieza a estancar un poco de cara a fin de año si esto no se soluciona. Bien, vos que estás en esa oficina, es la oficina de R.J. O'Brien, y estás en el corazón de Chicago, y estás con todos los números arriba de la mesa. Una preocupación de parte de los productores argentinos es acerca de cómo viene la campaña en Estados Unidos, y un poco hacerte dos preguntas al respecto. Primero, cómo viene la campaña respecto al clima, qué es lo que vos estás planteando, y en segundo lugar, qué pasa con los precios. ¿Los precios están realmente por debajo del precio de costo en que sembró el farmer americano, ya sea en soja como en maíz? Sí, la realidad es que esta situación que está viviendo el farmer por dos lugares no está generando buenos precios. Una es la guerra comercial que hizo que en Chicago bajen $75 por tonelada desde 29 de mayo, desde finales de mayo hasta la fecha, y en términos de centavos son 200 centavos por bushel, que es bastante, y eso le deja a todo el farmer americano, si se quiere, en una condición bastante complicada si eso lo tendría que haber exportado, si eso lo pudiera haber exportado en términos de precio. En realidad, el farmer no está pasando un buen momento, lógicamente que estos precios están muy por debajo de los precios que ellos esperaban vender y que están en precios de loan, o sea, en estos niveles son los precios de garantía, donde evidentemente el farmer podría definir directamente no vender ningún producto, sacar un préstamo en el banco y esperar a que el precio suba para vender realmente con una ganancia. Estos no son precios que generan ninguna ganancia, pero lo que siempre decimos, no pensamos que todo el mundo está en la misma situación. Hubo muchos farmers que pudieron vender maíz a $4 o soja a $10 acá en Chicago. Entonces, esa situación es diferente y hay que ver según qué condiciones, según qué modelo tienen de coberturas o de
gestión de riesgos, en qué situación está cada uno de ellos, ¿no? ¿Se puede esperar alguna medida del gobierno para que favorezca a los farmers? Digo, no te quiero meter en tema político, pero en noviembre están las elecciones de mitad de mandato. ¿Se puede esperar alguna medida de parte del gobierno de subsidio o que el gobierno acelere, digamos, la solución de los conflictos bilaterales con China para descomprimir lo que pasa en el mercado agropecuario? Bueno, yo creo que esa puede ser una solución. El tema también, por el lado de los precios, no solamente eso tiene que ver con una cuestión política o cuestión de guerra comercial, sino que también las condiciones acá, en términos de climáticos o en términos de condiciones de cultivo, están excelentes, ¿no? Entonces, posiblemente tengamos incluso una muy buena cosecha acá en Estados Unidos. Entonces, se va a acumular mucho producto a fin de año, además de, lógicamente, que los precios están bastante presionados. Sin embargo, si Trump define, o el gobierno de Trump define ayudar al farmer de alguna manera que no sea llegando a algún acuerdo con China para que China nuevamente vuelva a comprar acá en Estados Unidos, y lo que define es otra cosa, bueno, ¿qué es lo que va a definir? Si definen subsidiar, lógicamente eso va a generar un gasto mucho mayor que el realmente dejar que el mercado le pague al farmer lo que necesita, ¿no? Y si eso sea un balance que se articule solo. Pero si vamos directamente a tener que aumentar el presupuesto para darle muchísimo más dinero al farmer, si hacemos una cuenta muy grosera y pensamos que 33 millones de toneladas de soja son lo que se exporta a China, el farmer perdió en esta baja de precios aproximadamente 3.000 millones de dólares. Entonces, ese número es bastante grande ya para ponerlo en términos de subsidio. Imagínate si eso en realidad lo multiplicás por toda la soja, porque no es solamente la soja que va a China la que se complica. La única industria que hoy por hoy da positivo en Estados Unidos es la molienda. La molienda de soja acá en Estados Unidos sigue teniendo márgenes totalmente exagerados, son unos márgenes impresionantes. Y en función de eso lo que vemos es que se está moliendo un 15% más de soja que el año pasado, a esta altura del año. Y posiblemente lo que se empieza a hacer es canalizar toda la soja que está acá en Estados Unidos por medio de la molienda. Pero lógicamente que ya llega un punto que la capacidad se detiene porque no hay más que eso, y bueno, lo que se tiene que exportar se va a tener que exportar a los valores que son, ¿no? Esta prohibición con China no alcanza a lo que es el mercado de las carnes, el mercado vacuno, el mercado porcino ave, ¿o también lo alcanza? Sí, al mercado porcino sí, lo alcanza, y después también alcanza otros mercados como son... China, por ejemplo, no compra maíz desde Estados Unidos, pero bueno, compra, como te dije, cerdos, después también compra maní, después también compra nueces. Hay un montón de otros productos que también estarían complicados, no solamente la soja y el maíz, ¿no? Y el maíz en realidad no estaría tan complicado porque el maíz no entra dentro de las importaciones que hace China. Si lo miramos incluso en hoja de balance, el maíz acá en Estados Unidos, hay que ver qué número empieza a hacer el farmer para el año que viene, pero posiblemente bajo este escenario tenga que sembrar más maíz y menos soja. El maíz tiene la hoja de balance que, si se quiere, más ajustada que todos los otros productos acá en Estados Unidos. En primer lugar, porque es el único exportador, o cada vez se exporta más de Estados Unidos, porque bueno, tenemos este problema con Ucrania y con Rusia, con la sequía. Bueno, Argentina no tuvo una muy buena producción y sabemos que Brasil también la safrinha estuvo más complicada que los números que se esperaban a principio de temporada. Entonces Estados Unidos se convierte nuevamente en una isla para exportar maíz al mundo. Los márgenes de etanol siguen siendo interesantes y se sigue moliendo mucho etanol. Y también los animales acá ha crecido, el stock de ganado, y lógicamente van a consumir más maíz. Por lo tanto, el maíz, si se quiere, es uno de los factores, o es uno de los productos que más potencial podría llegar a tener en términos de precios. Pero ojo, porque si el farmer el año que viene define sembrar más maíz, va a haber mucho más maíz también, ¿no? Seguramente. Ahora vamos a ir al corazón de esta entrevista, digamos. Vos sos argentina, estás en Chicago, RJ O'Brien, entendés muy bien el mercado argentino, lees muy bien el mercado de Chicago. ¿Cómo estás viendo estos arbitrajes entre una soja que en Argentina luce desarbitrada contra Chicago? ¿Qué le recomendarías al productor que está mirando este micro, este análisis de mercado respecto a ese arbitraje Argentina-Estados Unidos? Bien, es interesante justamente lo que decís, porque en estos momentos, lógicamente, lo que pasa es, hay desarbitrajes y hay que tratar de tomarlos para generar por ahí alguna ganancia.
Y lo que decís es muy válido, porque fíjate que hacia acá viene en Chicago, bajó $75 la soja desde que empezó la guerra comercial a final de mayo. En la Argentina solamente bajó 35, $40, ¿no? En el mismo periodo de tiempo. Con lo cual uno puede inferir de que Argentina está más cara que Chicago o que bajó menos que Chicago. Entonces, si se tendría que dar un cambio, uno tendería a decir, vendo Argentina, compro Chicago, y pretendo que esa diferencia cambie y generar una ganancia desde ese lado. El problema es que no tenemos en la historia reciente o en la historia otra guerra comercial para poder extrapolar este comportamiento y decir, bueno, siempre que hubo una guerra comercial, entonces el mercado se comportó de esta manera. Y lo que puede seguir sucediendo es que si Argentina sigue teniendo problemas en términos de poderse generar, que el farmer pueda vender en tiempo y forma a las industrias en este momento, o el año que viene algún otro problema a la hora de la siembra, ahora en septiembre, octubre, o hay alguna situación de estrés durante el climático, puede que Argentina no tienda a tener que bajar, sino tienda a seguir subiendo, y ese diferencial se hace cada vez más grande. Entonces, yo creo que es interesante ese arbitraje de vender Argentina y comprar Chicago, sí, según cada caso particular, y según qué sea lo que se quiere perseguir, y en función de cuál es la complejidad o cuál es la gestión de riesgo que se quiera hacer cada una de las empresas, ¿no? Siempre hay que hacer una combinación de varias variables y hay que entender en qué momentos entrar, en qué momentos salir y cuáles son los riesgos y los escenarios a los que vamos a enfrentarnos en cada una de esas cuestiones, ¿no? En el maíz, ¿cómo ves ese arbitraje? Porque da la sensación de que ahí la brecha de precios es un poco más pequeña. Exactamente. Sí, el maíz, lo que tiene el maíz es de que, bueno, que hay todavía un espacio para para poder exportar en Argentina. El maíz acá en Estados Unidos se va a poner un poquito más caro ahora porque no se está vendiendo nada, entonces en términos de basis se va a poner más caro, pero Argentina está bastante más competitivo ahora. Entonces, bueno, puede que ese arbitraje sea más natural o se acople más a lo que siempre pasó en el mercado, ¿no? No sea tan arbitrado, si se quiere, como el de soja, que hoy está en una situación puntual por todo esto de la guerra comercial, por este desfasaje que se tiene con Estados Unidos en función de todo lo que cayó en Chicago y lo que Sudamérica sube o se mantiene, porque China, lógicamente, que va a ir a comprar más en Sudamérica que en Estados Unidos, ¿no? Y para que eso suceda, Estados Unidos va a tener que bajar el precio. El tema que se esté debatiendo, o sea, la guerra comercial, es lógico que Argentina tenga una mejora en precio, porque es el país, digamos, junto con Brasil, los países lógicos para ir a buscar, China para ir a buscar mercadería. Cuando haya en el tapete otro tema, como puede ser climático, temas logísticos, etcétera, ahí los precios pueden cambiar, pero indudablemente que si uno lo ve ahora en el corto plazo, Argentina y Brasil tienen este desarbitraje en precios que es lógico. ¿Y qué lectura haces del trigo? Que bueno, ustedes terminaron una campaña allí que no fue, digamos, de lo mejor. No, sí, es verdad, el trigo en realidad acá en Estados Unidos todavía no se muestra muy atractivo en términos de precios porque la demanda tendría que pasar acá. Lo que sí estamos viendo que si sumamos, por ejemplo, la relación stock-consumo de los principales países exportadores de trigo del mundo, la relación stock-consumo por hoy está en el orden del 12%, mientras que el año pasado estaba en el 18%. Y en esos países está Australia, está Rusia, está Ucrania, está Canadá, está Estados Unidos, están los principales exportadores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, si esos países ya, que son los mayores exportadores, están teniendo problemas para poder exportar porque no están teniendo muy buena producción, ¿qué es lo que va a pasar con esa demanda? ¿A dónde va a ir la demanda? Posiblemente venga a Estados Unidos y haciendo que esos precios puedan llegar a generar algo de ruido. Sabemos que Rusia ha perdido mucha producción por la sequía, de hecho ahora están cosechando y están cosechando mucho más rápido que el año pasado, justamente porque va muy rápida la cosecha producto de la sequía. Vamos a tener una producción menor en la mayoría de los países. Y acá en Estados Unidos no tuvimos una buena cosecha, pero los rendimientos tampoco están tan malos como se creía. Seguía habiendo bastante stock final. De hecho, del mes pasado a este mes tenemos casi un millón más de stock finales acá. Pero tiene que ver más con un acomodo de aumentó un poquito la producción, aumentó un poquito la exportación, le bajamos un poquito otra cosa, y ahí se están acomodando los números. Pero si la demanda viene a parar acá a Estados Unidos, creo que va a ser interesante. Los fondos ya están un poquitín tendiendo a neutral, casi saliéndose para el lado de los largos. Puede ser un momento donde si esos fondos acompañan el movimiento, pueda llegar a traccionar con los precios también, ¿no? Bueno, ¿y qué nos estarán preparando para cuando vayamos nosotros a Chicago? Porque te aviso que el 22
sale un avión con muchísimos empresarios de la Argentina para llegar a la Bolsa de Chicago. Así es, y acá los vamos a estar esperando, acá en Chicago justamente el 24 de agosto, viernes, vamos a hacer una jornada, vamos a ir al piso de remates, vamos a recorrerlo por dentro, por fuera, después vamos a ir a hacer una reunión donde vamos a ver una charla con varios participantes, entre los cuales van a estar Salvador, va a estar Andrea, va a estar gente del CMI, vamos a estar con Antonio, voy a estar yo, va a estar mucha gente que va a ser muy divertido, además de interesante, creemos. No te olvides de Carlos Chepare. Carlos Echepare, va a estar Marcos también. Todos, vamos todos. Ya el grupo prácticamente está formado, Salvador, todavía hay tiempo, el 22 de agosto salimos, así que todavía hay más de un mes, así que bueno, últimas vacantes, muchos amigos, muchos socios, alumnos de agroeducación, así que bueno, Celina, espérennos, como dice Salvador, con cerveza. Con cerveza al lado de ese hermoso río, y la gente que no le tenga miedo al tipo de cambio, porque creemos que se va a estar estabilizando el tipo de cambio en Argentina. Te cuento que mañana es un super martes aquí en Argentina, porque se va a ver una gran licitación del EVAC. Hoy, a esta hora, la tasa está bajando, el dólar está muy tranquilo, así que mañana tenemos el super martes, el miércoles tenemos una suba de encajes y conferencia de prensa de Mauricio Macri con todos los temas económicos arriba de la mesa. El jueves se va a trabajar se va a conocer, mañana martes también se conoce la inflación, el jueves los indicadores de venta de supermercados, el viernes el resultado fiscal del segundo trimestre del año, eso es muy importante porque está en el marco del acuerdo con el fondo, y lo más importante es que el viernes es el Día del Amigo, así que como no sé si nos vamos a estar comunicando contigo, te saludamos hoy en el Día del Amigo y hacemos extensible, los saluda a toda la gente de RJ Bryan, que siempre nos permite tener estas comunicaciones contigo, con todo tu equipo y con Antonio allí en Estados Unidos. Muchas gracias, y feliz día a ustedes, porque la verdad que además de trabajar juntos después de tanto tiempo, realmente se armó una amistad, se formó una amistad y nosotros lo consideramos de esa manera. Es un placer trabajar con ustedes y estar presente en este tipo de charlas y en lo que necesiten. Bueno, ¿cómo no? Celi, muchísimas gracias. Pero no quiero cortar. Le agradecemos a Celina acompañarnos, que nos espere el 22 de agosto, que vamos todos para allá. Pero muy buenos tus comentarios. Hay mucha gente que nos está esperando tus comentarios económico, político y financiero. Ya viste todo lo que va a pasar en la semana. Salvador, ¿cómo ves el mercado? Vos que la semana pasada estuviste en Córdoba, estuviste en Pergamino, el viernes en Buenos Aires, estás ahora en los programas de televisión. ¿Cómo ves la calle, el mercado? Mira, la calle está muy intranquila. La economía real está difícil, pero la economía financiera yo creo que va a ir a un escenario de estabilizarse. Por ejemplo, mira, recibimos los datos de viajes al exterior y ya, digamos, vemos una disminución y menos demanda de dólares para viajes al exterior. Estamos recibiendo datos de menos cantidad de dólares que se compran para atesoramiento, vemos una tasa de interés en el EVAC que está bajando. La parte financiera yo creo que se va a ir tranquilizando. En lo que hace al campo, digamos, bueno, hay un montón de soja que no tiene precio, hay un montón de maíz que no tiene precio, casi el 55% de la cosecha no tiene precio. Con lo cual yo creo que la recomendación a la gente del campo es que vaya, digamos, fijando precios, que vaya vendiendo, que vaya comprando insumos, los insumos están a muy buen precio. Yo veo a la economía urbana muy mal. Hay un problema grave que hay que decírselo a la gente. No miren más los problemas de Buenos Aires. Vos me decías, yo fui a un programa de Buenos Aires, estaban todos locos. Y nosotros acá en el interior no vemos esa locura que se ve allí. ¿Por qué? Porque el interior con el tipo de cambio alto está mucho mejor y bueno, me da la impresión que empezamos a tener buenos precios, la ganadería está muy bien, o sea, hoy vos estás viviendo un proceso de venta por la sequía, pero a fin de año los precios van a mejorar, eso va a traer, digamos, un track de mejora de precio para el porcino y para la ave. Estamos con problemas con la lechería, no le vamos a escapar a ese problema, pero mi sensación es que si los precios agrícolas mejoran, vamos a tener buena mejora en la rentabilidad agrícola, buenos precios para ganadería, porcino y ave. Eso también te va a mejorar el mercado del huevo para Entre Ríos, que la ha estado pasando muy mal el último año con la sequía, y me parece que eso va a traer consigo una mejora en términos generales del interior. Así que yo no lo veo tan mal. Sí veo a una capital federal
claro, con una economía real muy complicada. Hay balance de supermercados que no están bien, porque bueno, todo el mundo se tiene que reinventar. Cuando hablamos de la primera y la segunda marca, hoy comprarte una Coca-Cola de 2 litros te sale 50 pesos, comprarte una Manaos de 2 litros y cuarto te sale 22 pesos, o sea que la relación está, 1 litro de Manaos 9 pesos, 1 litro de Coca 25 pesos, es el show de las segundas marcas. Rosario tiene el 30% de consumo masivo en segunda y en terceras marcas. Uno de los lugares más altos que hay en la Argentina. Uno de los lugares más altos que hay en la Argentina. Entonces no hay que confundir a la hora de hacer operaciones financieras lo que pasa en la economía urbana, lo que pasa en la economía rural y en el mercado financiero. Yo creo que lo peor pasó para el mercado financiero y creo que va a haber que pelearla y cuesta arriba la economía urbana. Es muy bueno el dato que das, porque es como un círculo. Cuando lo financiero más o menos se estabiliza, bueno, la parte real se tiene que acomodar. Va lenta, pero se tiene que acomodar. Porque bueno, eso es lo que veíamos un poco desde Agroeducación y vos mismo lo que nos compartía. Cuando estaba ese marco de incertidumbre financiera, realmente la gente se paralizaba, no había venta, no había compra, no había actividad. Y eso es lo peor que le puede pasar a una economía. Yo creo que la estabilización de los precios de la soja y la baja de la tasa de interés da lugar a que pasemos a la acción. Y creo que ahí hay mucho por hacer, como bien lo decía Celina, ir asegurando precios, ir mirando las cotizaciones de Argentina, Estados Unidos, ir preparándonos y planificando la próxima campaña a fondo. Perfecto, y con el trigo que, si Dios quiere, va a ser una buena campaña. Van a ser casi 20 millones de toneladas, va a ser una muy buena campaña. Habrá que ver, digamos, asegurarse precios, porque si vienen los 20 millones, los $190 la tonelada no va a estar. Sí, sí. Entonces, digamos, eso hay que tratar de ir asegurándolo. Lo mismo decíamos nosotros respecto del precio del dólar. Estábamos hace una semana atrás, la posición junio del año pasado, del año 2019, perdón, del año que viene, estaba casi en 38 pesos y era un precio para asegurar. Sin embargo, muchos lo dejaron pasar y bueno, me parece que ahora que está todo un poquito más claro, hay que ir haciendo más planificación financiera y de precio para la próxima campaña. Esperemos que continúe esta tranquilidad financiera. Bueno, como siempre, muchísimas gracias a los socios de Agroeducación, a las empresas socias, a RJ O'Brien, que nos está acompañando como siempre, a los socios individuales, así que bueno, siempre acercándonos con este tipo de actividades que están siempre en temas de coyuntura, que nos ayudan a tomar decisiones, a generar nuevas ideas, a poder plasmarlas, con el asesoramiento, bueno, de todos los que formamos parte y de ustedes también, por supuesto. El viaje a Estados Unidos, el viaje a España, al País Vasco, que si no nos mata Carlos, que está armado para septiembre y octubre. Y por supuesto, bueno, todas las actividades desde Agroeducación. Así que bueno, muchísimas gracias. Chau, nos vemos.